Hoy vamos a hablar del funeral de Jane y de su sepultura en la Catedral de Winchester. Y para ello, bueno, sabéis, os conté en el vídeo anterior, en los dos vídeos anteriores, sobre los días previos al fallecimiento de Jane y el día de su fallecimiento, pues cómo los hermanos, sobre todo Cassandra y Henry, habían estado preparando el funeral de Jane. Gracias a la influencia de Henry se la pudo enterrar en la capital de Winchester, no porque fuera alguien famoso y relevante, sino fue simplemente por la influencia de Henry, que ya era clérigo y bueno, había tenido una vida con gente de muy alto nivel y consiguió que se la pudiera enterrar allí. Hoy me gustaría compartir con vosotros un poema que escribió su hermano James, que como sabéis era un poco el poeta oficial de la familia, aunque nunca llegó a sobrepasar a su hermana Jane. Y no, aunque él en principio se le esperaba que fuera al funeral, finalmente no pudo acudir porque tenía ya su salud bastante en decadencia. Ya os dije que en aproximadamente 2 años y medio después de Jane, él también iba a fallecer. El poema es largo, se llama Venta, y si os acordáis de los otros vídeos, Venta es el nombre con el que se conocía a Winchester en la época de los romanos, en latín. Entonces, bueno, pues James empieza un poco a hacer como una loa a todas las bondades y maravillas de Venta, de hombres ilustres que han pasado, sabios, etc. Pero nos interesa lo que dice de su hermana, que es, de nuevo, absolutamente maravilloso, igual que la carta que compartí con vosotros el otro día sobre que Cassandra escribió a su sobrina Fanny sobre el fallecimiento de Jane. Absolutamente maravillosa. Y estas palabras de James, pues de nuevo demuestran, como os he dicho en los otros vídeos, ese profundo amor que sentían los hermanos entre sí y el respeto que había habido entre ellos. Cuando llega la parte de Jane, James dice: nunca albergó este lugar venerable más belleza, sensatez y valor que cuando sobre el féretro de su hermana sus hermanos dejaron caer sus lágrimas. En ella se combinaban esa rara mezcla de un cuerpo bello en una mente bella, su gran ingenio y sensatez, y un sentido del humor que nunca ofendió, el corazón más cálido que nunca latió, un carácter a la vez tranquilo y dulce. Su agudeza era muy rápida para describir las debilidades de la naturaleza y parecía estar siempre observando para captar los rasgos de lo ridículo. Sin embargo, nunca escribió una sola palabra que pudiera ofender los sentimientos de un amigo y nunca escribió una línea que, al morir, deseara tener que tachar. Pero tan solo para su familia era conocido su valor real y genuino. Sí, aquellos que tienen que demostrar su amor filial y fraternal, quienes la vieron compartir los trabajos de cuidado doméstico, como si su prejuicio a la vergüenza con celo de la buena fama femenina mantuviera ese gusto literario que en la mente de la mujer está muy desplazado, pues exacerba su vanidad y orgullo y la mantiene alejada del trabajo útil. Tal era tu valor, hermana. Haberte tenido entre nosotros fue una amable condescendencia del cielo. Bueno, el poema sigue y para un poco decir pues que estará rodeada de ángeles en el cielo, etc. Sabéis que James era el hermano poeta y yo creo que él fue el que pulió las dotes literarias de su pequeñita hermana cuando empezaba a escribir ahí en esos textos que escribían en casa. Pero bueno, deciros que era quizá el hermano más sensible, y esto se ve en todos, en cada poco que hemos sabido de la biografía de Jane Austen. Por deciros ya más del funeral de Jane Austen, el cortejo fúnebre partió temprano hacia la catedral de Winchester y Cassandra no apartó su mirada del mismo hasta que desapareció finalmente de su vista. Y en ese momento ya comprendió y asumió que su hermana no volvería a estar nunca más con ella. Como sabréis, la complicidad entre Edward y Cassandra era muy especial, ya que desde niños habían estado muy unidos, y ante esta gran pérdida para Cassandra, su hermano Edward se convirtió en el soporte espiritual y emocional que tanto necesitaba, probablemente como lo fue ella cuando él enviudó de su amada mujer Elizabeth, de lo que también hemos hablado en los otros vídeos. El funeral y la sepultura fueron breves, ya que a las 10 de la mañana comenzaban los servicios en la catedral de Winchester de misa,
Y tras el servicio, pues ya cada uno de los hermanos pudo regresar a sus respectivas casas y dejaron el domicilio de Winchester, y ya pues un poco para encontrar la paz que todos necesitaban. Cassandra todavía estaba muy entera, pero probablemente el gran vacío que le dejó Jane lo sintió con el paso de los años. Cassandra sobrevivió a Jane 28 años más y seguramente la recordaría y la echaría de menos desde lo más profundo de su alma. Y ahora quiero cerrar con otro poema que escribió otro de sus fans, Rudyard Kipling, del que ya os hablé en otro vídeo sobre ese poema tan bonito que hizo sobre el matrimonio de Jane Austen. Pero sobre su fallecimiento, él escribió: Jane yace en Winchester, bendita sea su sombra. Alabado sea el Señor por haberla creado y alabada sea ella por toda su obra. Mientras las piedras de Winchester o Milton Street permanezcan en pie, gloria, amor y honor a la Inglaterra de Jane. Pues eso. Es que yo nunca puedo ya añadir nada más cuando habla Rudyard Kipling o Cassandra, o en este caso también lo que hemos leído antes de su hermana Jane. Que Dios bendiga a Jane.